Hace 2000 años vivían en una ciudad al norte de Israel dos judíos llamados Miriam y Yosef, según sus nombres en hebreo original, pero conocidos hoy en día mundialmente por sus nombres en griego o en latín, María y José, los padres de Jesús de Nazaret. María y José, hace 2000 años, se ven obligados a trasladarse de Nazaret, la ciudad en la que residían, al sur de Israel, a una ciudad llamada Belén. Esto es debido a que en aquella época había un censo impuesto por el gobernador romano de Siria que obligaba a todos los judíos a empadronarse en su lugar de origen. ¿Por qué José y María se trasladan de Nazaret a Belén? Porque según la tradición cristiana, José es descendiente del rey David y el rey David es originario de Belén y por tanto José junto con su familia se tienen que ir a empadronar a la ciudad de Belén. Esto ocurre estando María embarazada a punto de dar a luz, con todos los peligros que un viaje de estas características conlleva. Son varios cientos de kilómetros de la región de Galilea a la región de Judá en el sur de Israel, son muchos días caminando a pie o quizás en burro, pero las condiciones no eran las mejores. Y en estas condiciones, José tiene que trasladarse junto con María embarazada y a punto de dar a luz a la ciudad de Belén. ¿Y qué tiene que ver esta historia que les acabo de contar al respecto de la tradición cristiana de cómo nace Jesús de Nazaret en Belén con el lugar en el que me encuentro ahora mismo? Es así. Si se fijan, aquí a mi alrededor no hay nada. Podemos ver un descampado con olivos silvestres y parecería que estoy en medio de la nada. Ahora, parece que estoy en medio de la nada porque efectivamente estoy en medio de la nada. De hecho, estoy a mitad de camino entre lo que antiguamente era la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Belén. Al norte la ciudad de Jerusalén, al sur la ciudad de Belén. Y por aquí pasaba la línea de armisticio, es decir, la frontera entre Israel y Jordania entre el año 1948 y el año 1967. Es decir, esto realmente es tierra de nadie. De hecho, hoy en día este territorio le pertenece a la Iglesia griega ortodoxa y ahora van a entender por qué los traje aquí. Esta historia que les acabo de contar está íntimamente relacionada con unos restos arqueológicos que se encontraron en los años 90 en este descampado. Se encontraron de casualidad. Estaban construyendo una carretera para unir Jerusalén con la ciudad de Belén y con la ciudad de Hebrón. De hecho, esta carretera se llama Derech Hebrón. Y encontraron restos arqueológicos de una iglesia bizantina. Voy a atreverme a decir lo siguiente. Estos restos arqueológicos son restos arqueológicos importantísimos para el cristianismo. Esta iglesia, porque esto es una iglesia, y ahora la voy a mostrar, es una de las iglesias más importantes de la historia del cristianismo y nadie la conoce. Para contar la historia de esta iglesia, primero quiero mostrarles un poco más el lugar para que, por lo menos a modo visual, entiendan de qué les estoy hablando. Voy a dar vuelta la cámara y si se fijan, ahí podemos ver la carretera que une la ciudad de Jerusalén con la ciudad de Belén. Por ahí están pasando esos vehículos, ese autobús que se dirige hacia el sur y esos coches que se dirigen hacia el norte. Ahí podemos ver parte de los barrios modernos de la ciudad de Jerusalén. Y aquí a nuestra derecha podemos ver este descampado con estos olivos silvestres, que por cierto son muy bonitos y también bastante antiguos. Aquí, en medio de la nada, podemos ver estos restos arqueológicos que a simple vista pasan bastante desapercibidos. ¿De qué se trata? Vamos a acercarnos un poquito más para poder ver, de hecho, que si nos fijamos bien de lejos, esta es una construcción que tiene paredes y tiene forma octogonal. Si se fijan, la pared tiene 8 esquinas, son 3 paredes concéntricas que vienen a resaltar lo que hay en el centro, que es esa piedra. Y para que podamos entender bien dónde están las paredes, ahí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, es una construcción octogonal que tiene 8 paredes y tiene de hecho 3 espacios que vienen a enfatizar lo que hay ahí en el centro. Muy bien, vamos a de nuevo dar vuelta la cámara. ¿Qué es este lugar? Este lugar, que como dije se encontró en los años 90 como parte de la construcción de esta carretera, según las investigaciones que se han hecho y según
los escritos que tenemos de peregrinos cristianos de la época bizantina del siglo VI y siglo VII, estos restos arqueológicos pertenecen nada más y nada menos que a la primera iglesia de la historia dedicada exclusivamente a la Virgen María. Esta iglesia se llamaba la Catisma, que en griego quiere decir el asiento. Hoy en día se pueden también referir a esta iglesia como la iglesia del trono de la Virgen o como la iglesia del altar de la Virgen. Y ahora voy a explicar por qué historia sucedió aquí que merecía la construcción de esta iglesia en el periodo bizantino. Está escrito en el Protoevangelio de Santiago, que es un libro apócrifo que no se incluyó en el canon del Nuevo Testamento. Me voy a sentar mientras les explico la historia con las ruinas de la iglesia a mis espaldas. Y es que en este Protoevangelio de Santiago, que como digo, no forma parte del canon del Nuevo Testamento, pero a pesar de eso, sus historias fueron muy importantes para la iglesia de esta época, sobre todo para la iglesia oriental. Y es que en el Protoevangelio de Santiago está escrita la siguiente historia. Están María y José a punto de llegar a Belén, ya han pasado la ciudad de Jerusalén y se encuentran a muy pocos kilómetros de la ciudad de Belén. De hecho, desde donde están ya pueden ver a lo lejos la ciudad de Belén. En ese momento, María se siente mal, necesita bajarse del burro. Algo la incomoda, le empieza a doler el cuerpo y le pide a José que por favor paren para que ella pueda descansar. En ese momento José le dice, pero María, estamos en medio de la nada, esto es un descampado, esto es un desierto. Y efectivamente, esto es un descampado, esto es un desierto. Estamos ya a punto de llegar a Belén, ¿no puedes aguantar un poco más? Y María le dice, no puedo aguantar un poco más, necesito bajarme aquí y descansar. Y es así como José baja a María del burro y María se sienta en una piedra. Esa piedra se va a llamar el trono de la Virgen. Y es así como nace esta tradición que dice que estando a punto de llegar a la ciudad de Belén, María necesita descansar, ella ya no puede más, está de hecho sintiendo las contracciones de Jesús dentro de su vientre, y es aquí donde descansa. Es así como a mediados del siglo V se va a construir en este lugar, que se va a relacionar con este episodio del Protoevangelio de Santiago, una iglesia que va a ser la primera de la historia dedicada a la Virgen María. Una iglesia que se va a llamar la Catisma, que en griego significa el asiento, o el trono, o el lugar en donde uno se sienta, en conmemoración al asiento de la Virgen antes de llegar a Belén. Esta idea de la importancia y de la relevancia de la Virgen María, de la Madre de Jesús, cobró relevancia como consecuencia de dos concilios que se realizaron también en el siglo V. Año 431 tiene lugar el concilio de Éfeso, que reafirma la importancia de María como la Madre de Dios, como la Madre de Jesús, que tiene dos naturalezas, la humana y la divina, según el cristianismo, y que va a ser confirmada 20 años después por el concilio de Calcedonia del 451. Ahora podemos entender mejor por qué esta iglesia pertenece a mediados del siglo V. Según los estudiosos, en el 456, 5 años después del concilio de Calcedonia y 25 años después del concilio de Éfeso, concilios que reafirman la importancia de la Virgen María, se construye aquí, entre Jerusalén y Belén, que son dos de las ciudades más importantes que tiene el cristianismo, porque en Belén nació Jesús y en Jerusalén murió Jesús, y aquí, a medio camino, se construyó esta iglesia del altar de la Virgen, la iglesia del trono de la Virgen, la Catisma, que enfatiza el asiento. Y ahora que estoy ya dentro de la iglesia, dentro de estos restos arqueológicos, podemos ver mejor la piedra que, según la tradición, es la piedra en la cual se sentó la Virgen María. Ahí podemos ver esa piedra. Esa piedra era la parte más importante que había en esta iglesia. Y alrededor de la piedra nos encontramos con esas paredes octagonales que están construidas de forma concéntrica para enfatizar lo que hay en el centro, que es esta piedra, el trono, el altar de la Virgen. Fíjense que este lugar está totalmente descuidado. Aquí podemos ver una columna tirada
en medio de la iglesia. Podemos ver también los restos de una columna. Y a mí me gustaría buscar, a mí que me pica la curiosidad, tengo cierta intuición arqueológica, este lugar tiene que estar lleno de mosaicos. ¿Por qué? Porque los mosaicos eran una característica principal de las iglesias bizantinas. Y de hecho, está todo muy cubierto por tierra porque, por cuestiones de presupuesto, este lugar no ha sido remodelado y no está habilitado para el turismo o para las visitas, pero quiero que vean esto. Si no estoy equivocado, aquí abajo tiene que haber mosaicos. Miren, podemos ver cómo aquí abajo, donde está esta acumulación de piedras, ahí está, efectivamente. Miren esto, ahí está, mosaicos. Estos son mosaicos, ahí se pueden ver, son mosaicos originales de la iglesia. Lo voy a volver a tapar, porque claramente esto está colocado así para protegerlo. Así que lo voy a volver a tapar, lo voy a dejar como estaba. Y de hecho, seguramente aquí también, miren, aquí en esta acumulación de piedras, si levantamos, ahí también podemos ver los mosaicos. Ahí está, ahí se puede ver bien. Y lo voy a volver a tapar, porque a pesar de que este lugar no es un lugar turístico, esto es un tesoro arqueológico. Vieron los restos de la iglesia, vieron los restos de la columna, vieron los restos de los mosaicos que los tuvimos que desenterrar, entre comillas, y ahora en un momento me voy a ir a lavar las manos porque tengo las manos llenas de tierra, de haber removido la tierra para poder ver el mosaico. ¿Cómo nos encontramos? Entre Jerusalén y Belén, la iglesia de la Catisma, la iglesia del altar de la Virgen, una iglesia que para el cristianismo en la época bizantina fue muy importante y que hoy en día se encuentra totalmente abandonada en medio de un descampado.